diferentes situaciones que vive y enfrenta el ser humano de manera integral. Aquí, por Radio Alfa, anímate a abrir, tocar y vivir tus emociones. La caja de Pandora. Bienvenidos. Espérenme. Vámonos, vámonos, vámonos. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su programa La Caja de Pandora. El día de hoy, de verdad estoy jubilosa con el programa del día de hoy. Me siento muy contenta, muy halagada que nuestra invitada haya aceptado nuestra invitación. Dicho, se oyó pleonasmo, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta el día de hoy que es 7 de enero del 2021, nos acompaña nuestra gran invitada Gloria Abarca. Bienvenida, Gloria, desde la Ciudad de México. Hola, Arely, muchísimas gracias por volver a coincidir y con el grato sentimiento de poder seguir esta construcción de paz en conjunto, Arely. Estoy muy contenta. Me acuerdo cuando la conocí, Gloria, yo estaba por entrar a la maestría de educación para la paz en la UACJ. Yo terminé la maestría hace 3 años, entonces hace 5 años que la conocí en el primer coloquio que organizó la UACJ acerca de educación para la paz. Tuve el gran honor de participar en sus talleres, en sus conferencias, y me acuerdo también que fue el día que conocí, en el evento que conocí a Said, ¿verdad? Ahí estaban los dos como invitados, así que de verdad me siento muy honrada de que el día de hoy nos acompañe en nuestro programa de La Caja de Pandora con este tema que es educación para la paz para todos y todas. Sí, la verdad es que creo que no solamente vamos tejiendo como los conceptos o como las propuestas, sino también las relaciones y los espacios. Es que me da mucho gusto que tengas ahora tú también este espacio para compartir, para difundir y sobre todo para ser más cercana a esta parte de la paz, ¿no? Que no quede como algo utópico allá lejano, que solamente los de gobierno o alguien más hace, sino como la gente cotidiana que puede escuchar estos programas pueden también acceder a estas acciones y prácticas de paz y también agradecer este espacio que se abre tanto para ti como para nosotros, como para esta estación, ¿no? Que puede dar otras propuestas de movimiento, que era lo que te mencionaba, ¿no? Que no nada Claro. más se den noticias desde el área de lo que nos falta, de lo que no hay, que está bien saberlo, pero que no sea lo único, sino para poder ir al área de la transformación. Así es que muy feliz de estar aquí, Arely. Así es, bueno, le agradezco mucho. Antes de continuar de lleno con el tema, pues bueno, nos encuentran en Radio Alfa en la transmisión en vivo y también me encuentran como terapeuta Arely Huitrón en Facebook, donde también subiremos los programas y el canal de YouTube de psicóloga Huitrón Betance. Y pues como les decía, estoy muy honrada de tener a Gloria Abarca en nuestro programa el día de hoy con este tema, educación para la paz, educación para todos y todas. Antes de continuar, pues si me permite, Gloria, quisiera hablar un poquito acerca de su experiencia. La doctora, ella es doctora en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollos en Universidad YUM en España. Tuvo una estancia doctoral en la Universidad de Innsbruck, Australia. En México realizó los estudios de maestría en educación y la licenciatura en educación primaria, coordinadora de diversos proyectos internacionales de educación para la paz y fue ganadora conjuntamente con el doctor Said Bahajín del Premio de Paz Ciudad de Castellón en el 2009. Se dice en poquitos renglones eso, pero eso implica un gran esfuerzo y un gran trabajo. También es profesora de educación primaria, secundaria y licenciatura en México. Es profesora invitada del Máster de Internacional de Paz, Desarrollo y Conflicto en el módulo de Educación para la Paz, Línea Internacional en Castellón, España, facilitadora de círculos de paz. Además de que también es asesora de proyectos de temas de educación para la paz del CONVIVE y del CIEM, del Gobierno de Estado de México y de la Secretaría de la Mujer en Mérida, Yucatán. Y yo creo que bien dice la imagen que leí ahorita, es un currículum breve, porque hay muchísimo más que podríamos estar diciendo, pero nos llevaríamos muchos más programas de solo hablar del currículum. Sin embargo, me gustaría mencionar Gloria, cuando yo la conocí a usted en ese evento, en el primer coloquio de La Paz que la UACJ organizó,
fue la primera vez que yo, siendo honesta, oí siquiera esto de educación para la paz. Yo nunca había escuchado ese concepto para nada hasta que vi que había una maestría en la UACJ, la cual cursé, que se llama Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz, y entonces fue que, wow, todo un mundo se abrió ante mis ojos, y con ese coloquio sentí que fue la mejor manera que yo pude tener de conocer lo que es educación para la paz, y sobre todo de una manera como es la educación para la paz, ¿no? Así, sencilla, sencilla, pero no simple, sino sencilla en su forma de compartirse y sobre todo muy vivencial. Mm, sí, fíjate, Areli, que creo que además nos permite tener una paz o paces, que es lo que vamos a ver ahora, más cercanas y más humanas, porque creo que lo que ha pasado es que a veces tenemos como una paz idealizada y allá lejana que algún día alcanzaremos, y algo que permite estos espacios y que yo nuevamente agradezco es dar a conocer que la paz es algo que se estudia, o sea, es un objeto ya de estudio, ya es una ciencia, hay ciencias para la paz. Hay estudios para la paz. A partir de finales de los años 70, la paz se empieza a estudiar como objeto de estudios a niveles científicos. Eso quiere decir que antes se estudiaba mucho la violencia. O sea, la violencia se sabían cuántos, cómo, dónde, quiénes, cuántas armas, cuántas pérdidas. No era como mucho esta parte del término de la violentología, y por Claro. eso todavía, si te fijas, hay mucha atención de vamos a eliminar la violencia. No, pues ojalá, ¿no? Mm, Hay veces que me invitan, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para eliminarla? No, pues, ¿qué es la violencia, no? Entonces, hay que empezar a ver que no es desde la violencia, sino también es desde las paces. Y esto genera como todo un cambio o un giro epistemológico, que así se llama, ¿no? En los estudios de paz, que desde los años 70 ya se instauran como estudios de paz, investigación para la paz y educación para la paz, y en la que nos dicen que la paz se construye. ¡Wow! O sea que no aparece, no vamos a tener varitas mágicas para aparecerla, porque si no ya claro, pediríamos muchas, sino la paz o las paces, se van a hablar de pluralidad de las paces, porque no va a haber una sola paz, sino van a haber muchas paces. Las paces se construyen. Y esas paces se construyen a través de diferentes espacios y prácticas de paces. ¡Wow! ¡Qué bien! E incluso en lugares donde hay altas violencias podemos abrir espacios y prácticas de paces. Entonces, creo que eso nos da como un movimiento, ¿sabes? Entonces, podemos ver diferentes metodologías, que supongo que durante todos estos programas vas a estar tú también como ofreciendo estas diferentes propuestas, ¿no? Desde la resiliencia, desde el área terapéutica, desde la parte del arte, ¿no? O sea, como todas las opciones y prácticas que pueden ofrecer, y ya enfocándonos en el área de educación para la paz, es justo porque se ve que la violencia, se hace un estudio que se llama el Manifiesto de Sevilla, en el que se juntan diferentes científicos para ver si la violencia es innata al ser humano. Es decir, si el ser humano trae ahí como algo, sí, claro, lo hace casi como Federico genético, ¿no? genético, ándale, Ajá. ¿no? Entonces, Federico Mayor Zaragoza, que en ese entonces era director de la UNESCO, dice, bueno, pues vamos a ver si lo tiene el ser humano como por dentro, ¿no? Y si lo tiene, pues ¿dónde está como para arreglarlo, ¿no? Entonces Sí, manda a traer exacto. gen, ¿no? Casi como Manda a traer, detectar el gen sí, que provoca dicha ándale. enfermedad, por así decirlo. Y entonces manda a hacer todo un estudio con diferentes psicólogos, diferentes genetistas, o sea, de diferentes áreas, para ver si la violencia era algo innato. Porque no sé si hasta has escuchado frases que dicen, no, pues es que ya lo traigo por dentro. Entonces, para Sí, ver si era claro. cierto eso, ¿no? Entonces, se manda a hacer este estudio que se llama Manifiesto de Sevilla, porque se hace además en Sevilla a finales de los años 80. Y en el estudio se hace una conclusión muy interesante. La violencia no es innata al ser humano, es aprendida. ¡Wow! O sea, imagínate Y la responsabilidad que nos claro, deja, claro, ¿no? Entonces, la violencia es aprendida, por lo tanto es enseñada. Entonces, si la violencia es aprendida y es enseñada, hay que enseñar y educar para la paz. Por exacto. eso es que desde ahí empiezan todas estas propuestas, ¿no? De diversas, de diferentes educaciones para la paz. Hay varias, no hay una, pero es con esta idea de que la violencia no es innata al ser humano. Y eso te deja una gran responsabilidad, porque entonces ya no le puedes echar la culpa de, es que así soy. Y no es lo mismo agresividad que violencia, Claro, claro, ¿no? Y es tú eres más preciso. experta en esa parte. Claro, es preciso diferenciar esto, la violencia y la agresividad son totalmente diferentes. Y yo he escuchado, y supongo que todo el mundo ha escuchado, que dice, es que él es bien agresivo, la golpea. No, es muy diferente. La agresividad tiene que ver con un impulso natural del ser humano para sobrevivir,
hasta usamos la agresividad incluso cuando queremos morder para comer y poder alimentarnos y poder sobrevivir con ese alimento. Es cuando está nuestra vida en, em, en riesgo y entonces se activa esa agresividad que el ser humano de verdad sí tiene esa parte, y la violencia es con toda la intención de dañar al otro o a sí mismo, ¿verdad? Pero es con toda la intención de lastimar y no es algo que se justifique por ningún medio, ni siquiera por ningún grado de violencia. Así sea que nada más sea un leve empujoncito o una palabra de violencia, es muy importante que tengamos todos muy claro que la violencia es con toda la intención de dañar. La agresividad es algo parte del ser humano que nos ayuda a sobrevivir. Y eso justo nos permite ver cómo, entonces, desde estas propuestas de que el ser humano no tiene de manera innata esta respuesta de la violencia, sino que ha sido culturalmente enseñada, por eso se habla de una cultura de paz. ¿No? Así Que es, hemos visto que actualmente pues hay toda una gran difusión de una cultura de la violencia. Se empezó a normalizar la violencia. Simplemente cuánta violencia consumimos, ¿no? así Cuánta es, violencia está accesible o en las carteleras, sabe cuántas hay de violencia y cuántas hay de paz, ¿no? O sea, cómo empezamos a naturalizar la violencia y entonces por eso creemos que es natural el ser humano. No, la hemos naturalizado. Y con este tipo de programas, de invitaciones, que podamos desnaturalizarla para empezar a transformarla, no para caer en la culpa, sino para hacernos responsables. Marshall Rosenberg, que es un área que me gusta mucho, que es del área de comunicación no violenta, nos dice que los sentimientos y las emociones nos ayudan para saber sobre necesidades cubiertas o no cubiertas. Entonces, una emoción incómoda, como es la culpa, nos ayuda a saber que hay una necesidad no cubierta, ¿no? Entonces, la culpa es como, ¡ah! Bueno, ya me di cuenta que hago esto, entonces, ¿cuál es el movimiento? Pues la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo la transformo? ¿Cómo? Porque la culpa te quita mucha energía. Y claro, si no sales de la culpa, ya sea para el otro, para ti, pueden venir procesos muy desconectados, ¿no? Y pueden venir otros ciclos de violencia. Eso es muy claro, interesante. Entonces, así creo es. que estos espacios de educación para la paz lo que nos ayuda es cómo podemos cuidar nuestra calidad humana como humanos. No vamos a ser Mahatma Gandhi ni Madres Teresas de Calcuta, bien humanitas, Areli, y se nos van a pasar muchas cosas y de repente nos vamos a desconectar y después Y como levitar y dice, todo. sí, sí, y podemos a veces, porque hay veces que piensan que los que estamos en el área de paz o no nos enojamos o no estamos tristes, o sea, sí, pero ¿cómo podemos entonces, con esas emociones que son poco cómodas, conocer qué es lo que nos está desconectando? ¿Cómo podemos cubrir esas necesidades? Sobre todo ahorita en esta época de la pandemia, Arely, nos está cambiando muchas estructuras, no solo mentales, sino Claro, emocionales, relacionales, personas que te encantaría ver y que no puedes ver ahorita por sistema de cuidado. Y cómo en ese sistema de cuidado no caer en un sistema de miedo, que no es lo mismo. O sea, desde el área de educación para la paz abriríamos la ética del cuidado, sistemas de cuidado, pero desde el área de violencia nos iríamos al miedo y el miedo te paraliza. Entonces, creo que esto nos ayudaría mucho para ver que las paces están desde las áreas políticas hasta las áreas sociales, las áreas relacionales hasta las internas, ¿no? O sea, por sí, eso hablamos claro. de paces. Y lo explica de manera tan linda, o sea, es como una paz que sí es a nivel macro, a nivel global, pero también a nivel íntimo, hasta el nivel íntimo, hasta contigo mismo, a nivel familia, con tu familia nuclear, con tu familia extendida. Es una forma de ir aprendiendo esto que mencionamos. Es verdad, la violencia ha sido tan asimilada. Yo me acuerdo que en la maestría hicimos unos proyectos digitales y mira, pareciera ser que nos estaban preparando para ahora, pero recuerdo perfecto que en la maestría nos hicieron hacer en una clase entera todo un semestre esto de promovernos la educación para la paz por medio de los TICs, de las tecnologías, ¿no? Entonces yo creé un hashtag de las alas a las buenas noticias y parte de mi investigación fue qué tanto se venden, por ejemplo, los periódicos rojos, los alarmistas, y se venden, pero como más que pan caliente, y qué tanto le damos oído y qué tanta energía le regalamos a cuando alguien viene y nos cuenta algo malo de alguien más o algo malo de sí mismo, pero cuando alguien viene y nos cuenta algo positivo, lo tachamos hasta de presumido, de nos aburre, porque estamos acostumbrados.
Sin embargo, la gran ventaja del ser humano es que tiene esta habilidad de aprender y desaprender cosas y que lo podemos hacer tal cual de manera tan consciente, decir, esto no me está sirviendo, esto ya no lo quiero, aprendo esta otra y tal vez al principio nos va a costar algo de dificultad, pero entre más hagamos que estas conexiones neuronales se usen más como un músculo, vamos pronto a, bueno, tal vez no pronto, pero vamos a ir poco a poco usando estas nuevas respuestas y usando estos nuevos espacios, tanto como en lo interior como en lo conductual. Y por eso creo que es importante este tipo de programas y de este tipo de acciones, Areli, porque creo que eso nos ayuda a potenciar este tipo de prácticas, ¿no? Es como empezar a visibilizar también las paces. Algo que menciona Paco Muñoz es que la paz pasó invisible. O sea, vemos mucho la violencia porque nos impacta, ¿no? Nos Claro, llama la atención y entonces por eso se cubre, hay noticias, ¿no? Y hay una gran difusión, aparte de que hay muchos intereses de que la violencia sea difundida, pero creo que también tiene que ver porque las paces no las nombramos, ¿no? O sea, no vamos nombrando los momentos o acciones de paz, que creo que ahorita en lo del COVID es tan importante porque eso nos ayuda a ampliar las redes que vamos a ir construyendo. Algo que nos menciona la parte de la educación para la paz, que es ir hacia el área de construcción de paz, que es ya las prácticas en específico para claro. generar culturas de paces, es decir, pensamientos diferentes, es que es importante ir nombrando las paces que hacemos. Y si yo te dijera ahorita, mencióname las últimas 10 acciones de pases, a veces hasta las que estamos ahí, espera, es como, a ver, déjame verlas, ¿no? A ver, Porque espera, como, sí. ¿sabes? Como Entonces primero creo que hasta el hecho de identificar qué es una acción de ¿no? paz. Y entonces a lo mejor fue a lo mejor tu última acción de paz interna fue haber tomado ese baño tan rico con agüita caliente y que estuviste totalmente ahí disfrutando, ¿no? Esa fue muy personal. Y tu última paz social fue cuando hiciste tu reunión de Zoom ahora en Navidad y se desearon Ujú, felices, ¿sabes? O sea, esos fueron espacios y prácticas de paz. Y a lo mejor también ver cómo son paces sociales y políticas, como tener un espacio de radio donde podemos dar a visibilizar estas acciones. Entonces es como ampliar también las paces, cómo las nombramos, pero para eso es importante tener unas miradas desde ahí, ¿no? ¿Qué es eso de paces? No es que seamos buenitos, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes claro, puntos de las paces. Las paces vienen a romper los buenos y los malos, qué fuerte, ¿ah? Y la de enemigos. claro. No hay enemigos, no somos nosotros los bonitos y ellos los malitos, no, todos bien seres humanos. Y cómo en esas humanidades vamos a cuidar la vida. Eso va a ser las paces. Las paces van a cuidar mucho lo que está vivo, la vida, la humanidad. Y justo, ¿qué es lo que viene a hacer el COVID? Pues a visibilizar las crisis que ya estaban. Ujú. No son nuevas, Areli. Las que están saliendo ya estaban, nada más Sí, que ahora así las es. visibiliza y te las pone de frente. Y Pero sí, también viene, perdón, también viene a visibilizar las redes que te ayudan o para intensificarlas o para transformarlas. Y eso creo que es súper interesante. sí, así es. Me parece maravilloso los ejemplos sencillos que das porque la gente, yo para empezar, ¿no? Yo hablo por mi experiencia cuando escuché de que iba a haber este coloquio de paz y la maestría de paz, dije, tal vez voy a terminar la maestría así como sin pelo y flotando, rapándome con una túnica, ¿no? Y lo que más me fascinó fue esta forma tan sencilla de compartir esta paz. Estas Mm, paces que mencionas son esto, son el poder hablar de algo que promueve algo positivo, pero no solo como algo momentáneo, sino que, mira, ¿qué acción puedo generar en este momento para que haya paz aquí? Como tú sí. decías, una paz muy íntima puede ser hasta el comernos algo que nos gusta y me estoy dando este espacio de paz en la familia, ¿por qué no generar hasta algo tan sencillo como ver juntos una película? Y eso es un espacio de paz también. No es algo que está exclusivo para quienes meditan todo el día, que también es meditar un Ujú. espacio de paz, pero si por ejemplo a mí no se me da o no me interesa o no me he acercado a eso, me puedo acercar a la paz a vivirla para empezar, siendo consciente que puedo ser un agente de paz. Y fíjate que algo que ha pasado en esta situación que estamos viviendo es justo que nos vino a enseñar que estamos interconectados, Arely, que no es cierto que no importa lo que pase en China. ¿Es Sí verdad? importa, sí importa. Sí, sí Estamos, importa. estamos interconectados, somos interdependientes y eso genera acciones que tenemos que ir viendo cómo cooperamos entre nosotros, entre todos los humanos, entre todos. Entonces, es por eso importante ver cómo estas redes están siendo con sistemas
sistemas de cuidado, porque la violencia lo que va a tener es que no va a dar sistemas de cuidado, va a dar justo mucho miedo, mucha competencia, mucha desconexión, no se van a ver como las interconexiones, sino como cómo nos podemos ir cuidando entre unos y otros como un sistema, que eso es lo que somos redes de sistemas interdependientes e interconectados, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos generar estas redes en nuestras diversidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones muy prácticas. Aquí en mi colonia, yo vivo en Ciudad de México, muy cerca de la Calza de Guadalupe, ¿no? Por cerca del aeropuerto. Y es una colonia muy popular, pero mucho comercio, muchísimo. Entonces, imagínate, los primeros meses, pues medio el comercio se sostenía, pero ya Ujú. después, pues ya no era sostenible, cerrados, ya no podía, o sea, no podía ser sustentable. ¿Y qué es lo que pasó? Es que empezaron a abrir grupos de WhatsApp y grupos de Facebook para que dentro de la colonia, de veras, lo que se te antoje y lo que necesites, lo puedes conseguir en el WhatsApp. Y Claro. entonces estás desde quien buscaba trabajo, una acción que hicieron ahorita, mira, me da tantísima conexión. El día 4 de enero, una chica mandó un mensaje diciendo que los reyes que en esta ocasión por la pandemia, pues no van a poder llegar por todo lo que está, comuníquense conmigo porque yo hago llegar los reyes. O sea, Ay, qué así. hermoso. No, te juro que era así como de, Claro, se me wow, puso ¿no? chinita la Sí, piel. sí, o sea, y es dentro del propio grupo, ¿no? Y había otra persona que mandó decir, quienes no tengan para, ¿no? Para estas fechas, comida, de tales a tales horas se va a dar alimentos, ¿no? O sea, de verdad, y salía de la Claro, gente de la colonia, y personas que decían, acabo de perder el empleo, me puedo dedicar a repartir, se les dio prioridad, por ejemplo, o sea, imagínate qué sistema de cuidado, ¿eh? Se les claro. dio prioridad a esas personas, por ejemplo, para que fueran los que repartían los diferentes productos, se hicieron sistemas de reparto. Yo no salgo nada porque estoy con mis papás que son adultos mayores. Y ya lo saben, por ejemplo, hay unos donde pues te dicen que si vas a cierto punto, pues ahí te entregan el producto. Yo no salgo nada, o sea, nada, nada, ¿eh? Entonces, Sí, yo hay veces que es como de, ¿qué hago, no? Y entonces pongo ahí, necesito esto y me lo traen. O sea, claro. alguien me lo trae. Y eso a mí me ha ayudado a conocer más a mis vecinos que en todos los años que llevo Es viviendo verdad. aquí. Fíjate que eso justamente está pasando y ahora que lo mencionas, yo de verdad, perdóname, me pido disculpas, no lo había visto como una acción de paz. O sea, la he vivido en mi colonia, que mi colonia no es muy, muy grande, pero ya tiene muchos años, ¿no? La colonia empezó como casi con mi edad, o sea, tendrá como 40 y tantos años. Este, y entonces hay grupos de ventas de vecinos, vecinos, y ahora tenemos hasta un WhatsApp de emergencias. Y de verdad es así de que publicamos, yo por ejemplo la otra vez necesitaba, para Navidad necesitaba unas mallas para mis hijas. Entonces puse, necesito unas mallas talla tal y tal, y mi hija se dio un estirón bárbaro en la pandemia y yo así me quedé literal sin ropa y zapatos para ella y busco ropa de 14, ¿no? Porque ¿a dónde vas a comprarla? Y aparte no quiero ir a comprarla, y aparte no quiero ir a que se la mida, tampoco, a ningún lado. Entonces fue así de que me trajeron la ropa a mi hija, se la midió, compré ropa, zapatos para ella y de verdad te lo juro que no lo había visto tal cual como una acción de paz y lo es. Sí, y de hecho es el mejor ejemplo de lo que son redes de paz, Claro, ¿no? O sea, es cuando podemos entonces entender que no tenemos que ser Madres Teresas de Calcuta, no tenemos que, ¿no? Que, como tú dices, raparnos, sino son estas suma de acciones que dan sistemas de cuidado. ¿Y qué son claro, las redes? Estas son las redes. Son estas redes en donde entre todos nos vamos cuidando. Mi papá ya hace hasta el chiste de, oye, hija, pídeme una, dice, pídeme ¿cómo se dice? Una barbacoa. Y yo digo, ¿de dónde te la saca? ¿De dónde te la saco? Me dice, pues con los vecinos, todo lo que se me antoja me lo traen. ah, pues Ándale, digo, tú mira, ya digo, bien tú tan consentido, feliz. Sí, no, mi papá es el más consentido, ¿eh? Y entonces me dice, sí, sí, tú pídelo y vas a ver. Y yo pongo vecinos, ¿quién tendrá? Y mira, aparece alguien. Entonces, por claro. eso mi papá está tan confiado en esa, como en esa red de cuidado, Y sí pero es es así, ¿eh? ese respaldo se siente y de verdad se vive, porque al principio de la pandemia sí fue así como que, ¿y qué vamos a hacer? Porque aparte había el rumor de se van a cerrar las tiendas, se va a cerrar todo y entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego surgieron estos grupos y que de verdad han sido impresionantemente un gran apoyo y yo hoy por hoy no siento incertidumbre
No la Y siento. fíjate que incluso llegaron a transformar conflictos. O sea, por eso es importante como señalar por qué son prácticas y Así redes de es, paz, porque por ejemplo acá había o sea, había como, como anuncios incluso de perritos perdidos, de personas que se quedaron sin trabajo, personas que necesitaban cuidados, personas que necesitaban o que alguien repartiera, ¿no? Como las necesidades colectivas se iban dando a conocer, pero además no siempre se resolvían desde la respuesta que tú esperabas. Por ejemplo, había un chico que se queda, que él trabajaba en una que es como una cantina que está cerca de la colonia como cantante. Si cierran la cantina, pues los cantantes, ¿dónde quedan? O sea, la claro, cantina podrá mandar servicio, ¿sabes? A las casas, pero ¿y la canción? Pues ya no quieren que cantes, ¿verdad? Pues ya no. claro. Entonces, pues el chico, pues también igual los 3 primeros meses, pues nada, y resulta que pues tenía 3 hijos, 2 niños pequeños, era padre soltero y 2 niños. Y él decía que qué hacía, de verdad, y era un mensaje que tú lo escuchabas y decías, y entonces él daba opciones, ¿no? Decía que pues que recibía desde propuestas de trabajo, que sabía cortar el cabello y empezó a poner ¿sabes? Como diferentes Las propuestas, opciones pero que... también la gente le empezó a mandar propuestas. Y entonces fue como muy interesante como decir, oye, yo te puedo apoyar pues dándote tanto, oye, yo te puedo dar como llevándote comida, oye, yo puedo... Y eso se me hizo como una de las formas más enriquecedoras de entender que un conflicto sí es natural a los seres humanos, Así pero que es. se habla de necesidades y cómo colectivamente podemos buscar estrategias. Dije, wow, es el mejor ejemplo de transformación de conflictos que he visto en mi vida, ¿no? Y entonces se hizo como una red ahí que entre que dábamos, recibíamos, se transformaba. Y además se cuidaba, y hasta la fecha, se cuida dentro del chat que lo que se ofrece sea cierto, pero que también el que consume sí sea el que va, ¿sabes? Como a respaldar lo que estás consumiendo. No Claro, se permite ningún lenguaje, ¿no? Fuera de lugar. O sea, hay todo un sistema de cuidado dentro del WhatsApp y del Facebook, o sea, súper interesante, pero porque se ha visto que cubren necesidades. Entonces, la propia comunidad está está cuidando cuidando eso, ese porque no grupo, hay un claro. líder, ¿sabes? Uno, no, es como toda la comunidad estamos cuidando y para mí eso es uno de los ejemplos más lindos que espero que continúen aun cuando esto empiece a transformarse, ¿sabes? Claro, claro. Y yo creo que es una de las cosas que podemos mencionar muchas más, ¿no? Porque, por ejemplo, también qué pasa con estas personas, me cuento en esa lista, que tienes hijos pequeños, no pueden entrar a comprar el mandado. O sea, ¿qué pasa con esos niños? ¿Cómo vas al mandado si no entran contigo y no tienes dónde dejarlos? Entonces, sí me ha tocado que en esta pandemia he vuelto a conectar con personas que incluso vivían cerca de mí, que eran cercanas, que ya no, y que esa relación, contrario a que la pandemia la alejara, ¿no? Porque es como la visión general de que la pandemia nos separó, pero en realidad a mí me ha pasado que he vuelto a conectar con personas y de manera muy, muy cercana. Y fíjate que esta palabra que tú estás usando ahorita, Marshall Rosenberg la habla justo como la primera acción de la no violencia. La primera acción para hablar de comunicación no violenta es la conexión. Mm, ¿Cómo conectas? La violencia desconecta un montón, Arely, claro, muchísimo, porque duele, porque te impacta, porque, ¿sabes? Porque te desconecta de la vida. Entonces, cuando hablamos de procesos de paz, es importante volver a hablar de la conexión. La conexión es uno de los primeros pasos que Marshall Rosenberg nombra después de la observación y de, ¿no? de los sentimientos, necesidades y estrategias, pero él dice que ojalá que para empezar a los procesos transformativos empezáramos con la conexión, ¿no? ¿Cómo conecto conmigo? ¿Cómo conecto con el otro? ¿Cómo conecto con la naturaleza? ¿Cómo conecto? claro, Tiene que ver mucho con este sentido de pertenencia, pero sobre todo entendernos que si pasamos también por procesos muy tensos o intensificados de violencia y estamos muy desconectados, lo primero que podemos hacer es conectar con lo que está ahí vivo. O sea, hay muchas así cosas que es, a lo mejor se perdieron, hay muchas cosas que a lo mejor se van a tener que restaurar, vas a tener que pasar por muchos procesos o vamos a tener que pasar por muchos procesos, que a lo mejor se está viviendo mucha ansiedad. Es reconocer que eso está ahí. No es quitarlo. O sea, la paz claro. no es el mundo feliz y hacerles la invitación de, sonrían. No, es cómo esto que está vivo, esta ansiedad que está viva ahí, estas angustias que están ahí, estos miedos que están ahí, vamos a cubrirlo
con estrategias para ir a sistemas de cuidado, ¿no? Y que además vamos a abrir estas opciones como las que tú estás dando en tus terapias, en tus programas, para que justo busquemos estrategias desde un sistema de cuidado, porque cuando hemos vivido procesos altamente desconectados, como es la violencia, vamos a requerir muchos espacios de conexión, muchísimos, no uno solo, muchos y diversos. Y eso se Así llaman es. los procesos precisamente de reconciliación, restauración, perdón o sanación. Yo creo que como colectivo estamos ahí transitando entre procesos donde nos rompemos, nos construimos, nos sanamos y ahí vamos. Y que no es lineal. Me gustaría acabar esta idea con que entendamos que este proceso no es de, ay, pues ya, tengo ansiedad, me voy a meter a terapia y ya voy a acabar sin ansiedad. No, bueno, perdón si lo digo así, pero no. Porque la ansiedad nos habla de muchas emociones y de muchas necesidades. Claro, Entonces, va a requerir varias prácticas de paz, varios espacios de paz, pero como este sentido circular, o sea, es como cuando estamos enfermos, para ir a la sanación, pues no es lineal, pues a veces te sientes mejor, a veces otra vez te sientes mal, a veces otra vez te sientes bien. Entonces, haces como este movimiento como en círculo que va haciendo como espirales, ¿no? Pero que poco a poco lo que vas a ir como logrando es como conectar, ¿no? Entonces, conectar con la vida, conectar contigo. Y eso ya es una acción de paz. Tal vez va a seguir a lo mejor la ansiedad, pero ya no tan alta, ¿sabes? Es como porque tengo otros recursos, porque ya vi que puedo estar en conexión con alguien, porque ya vi que la terapia me da otras opciones, porque ya veo desde otros lugares, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ayuda a entender que la paz sí es un deseo de buena voluntad, pero es mucha práctica, ¿no? O sea, mucha así es. práctica. Así es. Ay, yo estoy encantada contigo, Gloria, de verdad. Estoy fascinada porque me encanta la forma en que compartes todo ese conocimiento, toda esa experiencia en esto, en cosas prácticas, como es el poder conectarte con el otro y lo dices perfecto. O sea, sí nos dio risa porque sonó gracioso, pero es verdad. O sea, no porque vas a terapia ya la ansiedad se va a ir y para siempre, ¿no? No, porque pues para empezar todos somos seres cambiantes y que aparte pues puede cambiar la ansiedad o puede haber otro evento. Entonces me encanta también cómo mencionas esta parte de que no es nada lineal, no es nada lineal, o sea, no llegamos al objetivo por un solo camino ni con una sola ayuda. Cuando alguien se acerca a terapia es muy importante, por ejemplo, mencionarle que, bueno, no es la única opción, ¿no? Incluso pueden no ir a terapia y mejorar, porque hay otras opciones, ¿no? Hay quienes se acercan a algo religioso, algo espiritual, algo natural, algo de alimentos sanos, no sé, el ejercicio, yoga. Hay muchas opciones para que un ser humano pueda llegar a un estado de equilibrio. Sin embargo, me encanta puntualizarlo en este sentido porque necesitamos darnos cuenta que, como bien dijiste al principio, estamos conectados con todo, estemos conscientes de eso o no, y lo de todos y todas nos afecta, estemos conscientes de eso o no, de manera positiva o negativa, si lo quieren tomar de esa forma. Entonces, al darnos cuenta de que estamos conectados con todo lo vivo, tanto con las emociones como con las plantas y todo eso, al darnos cuenta de eso, entonces necesitamos empezar a voltear a ver a ese otro como parte de mí y entonces eso invita a cuidar al otro también, ¿no? A que no es mi vecina la que no tiene que comer y ya. O sea, otras de las acciones que yo he visto, por ejemplo, aquí es que sacan sus mesitas, ¿no? Toma lo que quieras y deja lo que puedes. Entonces, eso me ha fascinado porque digo, wow, qué maravilloso, o sea, es una mesa y simple, ¿no? Y que alguien puede llegar y sin que nadie le pregunte y le tenga que tomar foto y le tenga que pedir requisitos, tómese lo que usted quiera. Es un ejemplo que yo quiero mencionar también para que quienes nos escuchen se den cuenta que generar un espacio de paz no necesitas estudiar una maestría, para generar espacios de paz no necesitas nada, nada, ningún requisito. O sea, cualquier persona, cualquiera, puede generar un espacio de paz desde que genera una actitud de cuidado como la estás mencionando. Sí, Sí, yo creo que yo creo que esto esto nos permite nos como un permite como espacio de un espacio de reflexión. reflexión. Ahí está. Ah, En el que nos permite justo ver cómo las paces no están tan lejanas, ¿no? Sino sobre todo muy, muy cerquitas, ¿no? Como muy, exacto.
muy cotidianas, pero también muy a largo plazo. Por eso decimos que ojalá que estas redes que se están conformando ahora, pues que se queden por más tiempo, porque creo que algo que está pasando ahora con la pandemia es que se siguen haciendo medidas locales sin ver que son medidas que van a afectar al otro, ¿sabes? O sea, Sí, seguimos pensando que es así, ¿no? Como los que están cerquitas y no vemos que repercute como más lejos. Entonces, por eso en Educación para la Paz, algo que manejamos y que conozco también en la maestría, que lo utilizan mucho, es la propuesta de Paco Cascón, claro, que él habla de la educación para la paz para y en el conflicto, ¿no? Para los que nos están escuchando, ahí sí ponen Paco Cascón, tiene ahí todo claro. además es un libro muy chiquito, ¿no? Y Que son muy 30 sencillo de páginas, leer, o sea, claro, muy sí. sencillo. Y ahí vienen unos pasos que es una famosa escalerita que él hace y que La llama escalera de la la prevención. provención. Ujú. Para mí es una de las propuestas como más claras y sencillas. Hay varias, pero para mí esa me da mucha claridad. Porque no es que se haya equivocado al escribir la palabra prevención en lugar de prevención, sino porque justo él dice que prevención viene porque el conflicto no se ve negativo, sino se ve positivo, sino como algo que nos podemos encontrar cotidianamente y que no podemos evitar, y que además de verlo como parte de la vida cotidiana, pues también es algo que tenemos que tener herramientas para transformarlo. Lo que nos ha faltado son herramientas. Entonces, cuando nosotros proveemos de esas herramientas, podemos hacer provención. Entonces, vamos dando como estas diferentes opciones. Entonces, nombrar ahorita algunas de las acciones que se pueden hacer ante los conflictos que estamos viviendo, justo por eso este programa se vuelve un programa de educación para la paz, ¿no? Así Entonces, es. porque ya visibilizamos ciertas acciones ante un conflicto, cuáles son esas acciones y con qué herramientas lo hacemos. Entonces, lo que seguiría es, lo pone él en su escalerita, es como grupo, nos hacemos grupo, nos conocemos, cómo nos vamos a ir comunicando, cómo vamos a ir cooperando entre nosotros, cómo lo podemos ir manteniendo para justo cuando tengamos un nuevo conflicto, pues tengamos nuevas herramientas para ello, ¿no? Entonces, para mí creo que una de las propuestas propuestas como a niveles metodológicos que me dan mucha claridad es la prevención desde esta propuesta de Paco Cascón y que por eso terminamos mencionando este tipo de conformación de redes, ¿no? Sí, así es. Esto de Paco Cascón, tengo una anécdota muy, bueno, no fue tan grata, pero ahorita ya me da risa, que mandé una propuesta de una ponencia a un congreso y era de educación para la paz y era de prevención y entonces me mandaron un correo electrónico rechazándola, que porque ni siquiera había tenido la prudencia de escribir correctamente el nombre. Entonces había puesto prevención como un camino para educación para la paz en los jóvenes y entonces ellos me corrigieron el título diciendo que era prevención y entonces me rechazaron la ponencia, recuerdo, pero y muy regañado, o sea, el correo estaba larguísimo, que cómo era posible que escribiera mal, incluso en el título pusiera un error ortográfico. Y ya ahora me da risa, pero es verdad, incluso el Word te lo corrige, ¿no? Pones prevención y te lo corrige. Y es así, yo, pues sí, en la maestría es uno de los libros básicos y uno de los autores básicos, este autor, Paco Cascón, y esa escalera de la prevención la he podido aplicar incluso en talleres o en grupos y se ve un desarrollo, una dinámica totalmente diferente cuando aplicamos la prevención en un grupo de personas que se unen, empiezan con esta escalera, el resultado es totalmente diferente en este sentido porque si le damos espacio a que tengan esta conexión, esta comunicación, este acercamiento, esta conexión, y entonces los vamos llevando y participando, incluso nosotros vamos llevando hasta en un grupo, en un taller, ¿no? Aplicar esto y dar el tema de esta otra forma, claro que el resultado es diferente y la gente misma lo dice. Entonces, por eso que a qué invitamos con hablar de Paco Cascón, pues invitamos a eso, a que nos comuniquemos, a que nos acerquemos a los otros, a que generemos este acercamiento, esta confianza y que esto va a generar que el ambiente donde apliquemos estos puntos no va a evitar los conflictos, como bien dijo Gloria, ¿no? Pero va a generar que haya un ambiente tal que cuando un conflicto llegue se pueda resolver de la mejor manera. Y yo creo que a nivel familiar va a ser importante que hagamos como especies de pausas, ¿no? La familia que éramos hace un año ya no somos.
y esa nueva familia que somos, cómo nos estamos construyendo y cómo estamos llegando a acuerdos. Creo que este tipo de pausas y reflexiones no tiene que ser hasta que haya una pérdida, porque si no hay aparte mucho dolor. Y cómo con esto, que es el dolor, y que además está en muchas casas, porque hay muchas pérdidas, ¿no? Y que más que negarlas, justo la parte del duelo, hay que saber pedir ayuda, que el duelo puede ser acompañado. Y creo que esta es una de las herramientas también que va a ser importante empezar a difundir, duelos acompañados, que tengamos estrategias para saber tocar el dolor. Si no podemos tocar el dolor, se va a volver sufrimiento y eso nos va a desconectar muchísimo. Entonces, por Así eso es tan es. importante como esta parte de la prevención. No es que vamos a evitar el dolor, sino vamos a tener herramientas para tocarlo. Y que cuando lo toquemos, pues podemos pasar por el proceso de duelo y pues va a doler. Y va a Claro, llorar y vamos a pasar por el proceso porque pues es un duelo, es una pérdida. Y de ahí para poder llevar todo un proceso que va a ser con, ¿no? Con tiempo, con recursos, con estrategias, para que en esa medida la paz tiene sentido de vida, aunque haya muerte, ¿no? Entonces, no es que neguemos eso, sino es entender los ciclos, ¿no? Que somos seres que vivimos en estos ciclos y cómo vamos a abrir estrategias y sistemas de cuidado para esto que está pasando. Eso nos está pasando, ¿no? Entonces, creo que para mí la paz nos puede dar como muchas herramientas para entendernos bien humanitos, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestros dolores, con nuestras tristezas, con nuestras pérdidas, pero también con esta mirada de resiliencia, que es con la que me gustaría como ir ahora un poquito, como otra de claro. las áreas, porque en la resiliencia nos ayuda a ver qué sí tengo, qué sí puedo y qué sí soy, ¿no? Que son las 3 preguntas o factores de la resiliencia, entre otros, que son importantes. Entonces, tener recursos para aquello que me duele, para aquello que estoy perdiendo, para aquello que me está cuestionando como familia y como persona, pero también que me doy cuenta de mi familia, en qué estamos, qué sí tenemos, qué sí somos, ¿no? Y qué sí podemos para empezar a esta situación de cambio, de reto, ¿no? Y de transformación que estamos teniendo colectivamente como humanos, ¿no? O sea, antes era una familia, ¿no? Pues, pero ahorita como colectivo humano, como familia humana, estamos teniendo este reto, ¿no? Y qué sí tenemos, qué sí podemos, qué sí hay para tener recursos para esta situación de transformación. Así es, Gloria. Sabe que me llena de verdad de, pues, de júbilo el tenerla y sigo admirando su forma tan amorosa de compartir su conocimiento. Es muy, muy linda, muy lindo para mí escucharla y darnos cuenta de que, como decíamos, ¿no? Esta resiliencia, sí, o sea, es verdad, el dolor va a estar, eso sí es inherente, ¿no? El dolor va a estar, el sufrimiento es una opción, es una decisión. Decido yo irme al sufrimiento o decido con estas herramientas que podemos ir adquiriendo poco a poco. Digo, usamos Google para mil cosas, ¿no? Usamos Internet para mil cosas. ¿Por qué no usarlo también para ir aprendiendo esto que es la educación para la paz, ir leyendo? Y como les digo, incluso si no leyeran, ¿no? No es necesario, no es así como que si no lees no vas a poder tener paz nunca en la vida, no, sino que puedes ir dándote cuenta que todas estas herramientas nos van a poder ir transformando la forma en que interpretamos los eventos, porque los eventos pues no están en nuestras manos, nada está en nuestro control, ¿no? Ahí está la pandemia, ahí está la muerte de un familiar, ahí está la pérdida del trabajo y eso no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos esta parte que hablábamos al inicio de nuestra responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo puedo tomar esto, ¿no? Porque digo, ya no quiero, el otro día me di cuenta que no quiero decir enfrentar eso, porque me suena como a una lucha. Entonces, ¿cómo puedo tomar esta situación que viene y procesarla de la forma que más, pues de la forma, claro, que cada quien pueda, ¿no? Porque eso también es ser muy humanitos, como tú dices, ¿no? Cada quien con su propia historia de vida, con su propia herramientas, va a enfrentar de la mejor manera que pueda en ese momento. Pero ¿por Y qué yo, no invertirle mm, al tiempo para poderlo enfrentar de una manera mucho más productiva y sana? y yo creo que por eso ahí viene el gran reto, que es ahora no solamente individualmente, sino colectivamente. O sea, cómo Así, colectivamente vamos a hacer esta como
nueva generación de nuevas herramientas, porque yo creo que ahorita van a surgir hasta nuevas terapias, nuevas estrategias, nuevas opciones. Entonces, ya no solamente van a ser individuales, sino sobre todo profundamente colectivas y comunitarias. Y en esta construcción colectiva y comunitaria, algo que me gusta y que escuché hace poco y que me dio mucho sentido, lo propone Adriana Ordóñez, que ella es terapeuta psicosomática, es decir, trabaja con el cuerpo. Ella decía, es que nos enseñaron para que nos autogestionáramos y para que fuera mucho desde el autocontrol o desde el auto, pero no estamos viendo que lo que estamos pasando es colectivo. O sea, el que está, el fenómeno es colectivo. Entonces tendría que ser pues un cuidado colectivo, ¿no? Y una gestión colectiva. O sea, no nada más que te autogestiones, sino que Claro. ¿no? Que comunitariamente Colectivamente, claro. nos pudiéramos también cuidar, pero también generar estas nuevas herramientas. Creo yo que por eso Educación para la Paz va a tomar un poquito más de fuerza, porque justo algo que habla también es el cambio paradigmático de pasar de la competencia a la cooperación. Así es. Es decir, ya no es mi triunfo individual, sino es mi conexión colectiva para pura sobrevivencia además, ¿no? Es como cómo vamos a generar estas conexiones con el otro, porque eso es una manera colectiva de ir transformando, ¿no? Entonces pasamos de la competencia a la cooperación y eso es muy educativamente porque teníamos como la tradición de educación muy competitiva, ¿no? Diplomas para el primero, diplomas al más eficiente, al que tenga la respuesta correcta y además al que no copia ni pasa lo que tenía que, ¿no? O sea, nada de que copiamos. Sí, claro. Entonces es todo un cambio de mentalidad, porque algo Total. que va a decir la educación para la paz es que es todo cooperativo, que todos tenemos virtudes, habilidades y que las vamos a poner al servicio y que además te tienes que saber cuáles son tus virtudes y tus habilidades. ¿Por qué? Porque si no las sabes, no las vas a poder poner al servicio. Entonces es este proceso sí del autoconocimiento, porque entonces en la medida en que te conoces, tú puedes poner al servicio tu conocimiento al colectivo, ¿no? Entonces sería absurdo que tú y yo, por ejemplo, compitiéramos. ¿Por qué? Pues porque tú tienes tus grandes cualidades y yo también, y lo que hacemos es sumarlas. Así es. ¿Y cómo podemos al sumarlas entonces la mejoría comunitaria? Y que lo que va a pasar es que a lo mejor ya no va a aparecer tu nombre o mi nombre, sino el de la comunidad. Ay, qué bien, ¿no? Además, eso nos Excelente. permite ser bien Sí. humana, porque a lo mejor un día tú no puedes estar, pero estoy yo, pero a lo mejor yo no puedo estar un día, pero vas a estar tú. Claro. Ay, qué bien, ¿no? O sea, no tienes que estar todo el tiempo, ni ser la super mujer, ni la super profesional, Claro, no, claro. sino bien humanitas, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser uno de los grandes aprendizajes colectivos, que no eres indispensable, eso es muy fuerte, ¿eh? No Sí lo eres es. indispensable, pero sí eres parte del colectivo, ¿sabes? Así es. O sea, no es que no seas importante, eres importante en esta construcción colectiva, pero no somos salvadores del mundo. Y sí me gustaría como esta parte, Vuélvelo a decir, Gloria, por favor. no somos salvadores del mundo. Ser trabajador de paz no es ser salvador del mundo. Ser salvador del mundo te pone en una posición muy vertical, creer que tú tienes como, ¿sabes? Como el poder Claro. y lo haces desde una posición muy violenta incluso. Sí, Cuando sí. nos entendemos como trabajadores de paz, creo que es importante entendernos como seres humanos en un colectivo en el que nos estamos transformando continuamente y en el que incluso vamos a poder llegar a ver nuestras violencias, Arely. Y eso es bien fuerte. Sí, así Trabajar el es. área de paz, yo a veces que digo, y si me dedico mejor a vender flores, es bien cuestionante, porque no Sí, sí. solamente vas a ver tus pases, también vas a ver tus violencias. Sí, Yo claro, veo mis claro. violencias, Arely, Porque y es un hacerte cargo proceso intrínseco. es súper fuerte. O sea, hacerte cargo de tus propias violencias es todo un proceso, ¿no? Porque pueden ser violencias que tienes por la cultura, por la educación, porque las has normalizado y qué haces con ellas, ¿no? Y entonces, ya cuando las conoces, pues otros a lo mejor dicen, ay, pues ni me doy cuenta, ¿no? Pero uno que ya sabe que eso sí es violencia y que tú las estás haciendo es, al menos para mí, es profundamente cuestionador. ¿Y Claro. cómo las reparo? ¿Cómo me reparo? ¿Cómo puedo sanarlo? ¿Cómo puedo moverlo? ¿Qué posibilidades hay de transformación? ¿Qué posibilidades hay de, ¿no? De reconciliación, restauración? O incluso si no hay, ¿cómo puedo en esa relación que a lo mejor no se puede, ¿no? Por diferentes factores, ¿cómo puedo también yo dar ese proceso interno de poder sanarlo
incluso aunque ya no tenga relación con esa persona. Pero Así, ya no hay un sistema de venganza, ¿sabes? exacto. Ya no le ¿Sabe? deseo el mal, ya no deseo un daño, Exacto. pero es todo un trabajo interno, social, en el que nos entendemos que hay personas con las que conectamos y hay personas con las que no, Arely. Y eso es muy doloroso y es cierto. Pero como en ese proceso yo también me hago cargo, ¿no? Para no hacer daño, para no seguir este ciclo, ¿no? Entonces, Así, la paz es muy, muy cercana, pero también es muy, muy cuestionante, ¿no? así es, y lo dices y pienso, hay personas con quien congeniamos y hay con personas que no, y hay momentos en los que a lo mejor sí con ella y tal vez ya no. Entonces, y lo dices, también estaba pensando en la película de Avatar, cómo todo está tan unido con todo, conectado de tal forma. Y si volvemos a lo mejor a ver esa película con esta nueva experiencia de la pandemia y cómo de todo nos conecta y nos afecta, tal vez, y de hecho la voy a ver ahora, eh, por eso mismo, con esa intención, porque en realidad esa película está conectado todo con todo, ¿no? Y lo hacen de una manera tan tangible, tan visible, que lo podemos a lo mejor reflexionar de una manera más profunda. Y esta parte también, Gloria, de cómo darme cuenta de las violencias, te cuento, yo ayer estaba justo aquí, estaba maquillándome porque íbamos a salir y tengo un espejo que pongo en la mesa. Y entonces le dije algo a mi hija y por reojo vi en el espejo la cara que hice al hablarle a mi hija. Y entonces yo no le estaba diciendo groserías, yo no le estaba gritando, yo no le estaba diciendo algo ofensivo ni nada, pero la expresión de mi rostro, hasta yo dije, oye hija, esa cara te hago cuando te hablo. Y volteé, hice la misma cara y dije, wow, o sea, le dije, con razón su reacción, con reacción, o sea, muchas cosas me cayeron así y no fue lindo darme cuenta de que ok, sí, le hablé con respeto, entre comillas, ¿no? Según yo, le hablé con respeto, no le dije nada mal, ni le grité, ni la ofendí, pero la expresión de mi rostro, wow. Y algo que hice hoy de manera intencional fue poner ahorita aquí contigo, ¿verdad? Tengo ese espejo aquí enseguida de mí y aparte que me veo en la cámara, pero tengo ese espejo como con esta nueva conciencia mía de darme cuenta y de ser responsable de que esto también es parte de mí y que tengo que tomarlo como algo que tiene que generar paz en el otro, ¿no? No miedo, ni susto, ni espanto. Y no estoy hablando de verse bonito o feo, sino estoy hablando de esta comunicación que también mi rostro da. Y como dices, no es algo fácil. De hecho, al compartírtelo, pues siento así como ay, Mm. no, esta nueva, darme cuenta de que, oye, ya estás hablando con respeto, pero tu rostro, o sea, en mi caso, mi cara era de estar intimidándola, en realidad. Entonces, sí, cuando estamos en este trabajo de educación para la paz, bueno, yo tengo un camino muy cortito, ¿no? Comparado con muchos otros, pero es algo que me entusiasma. Sí tengo que irme revisando, como mencionabas, ¿no? Darme cuenta de estas violencias y que mi cara fue violenta, lo fue. Y Y entonces cómo, ir mejorando. mm, sí, y agradezco que lo hayas nombrado, ¿no? Si hiciste un regalo, ¿no? Desde la Mm, comunicación no violenta, cuando alguien abre su vulnerabilidad, nos permites aprender, ¿no? Aprendemos desde tu experiencia y es un regalo y lo tomamos como eso. Y los regalos se honran, se guardan y además algo que dice Marshall Rosenberg es no se juzgan, no se mm, les ponen etiquetas. Entonces la invitación es eso, que el regalo que nos hiciste ahorita de compartirnos esta experiencia, esta reflexión, pues lo honramos, ¿no? Porque nos ayuda a muchos de lo que hemos vivido y nos ayuda a aprendernos, porque eso es la humanidad compartida, esa es la parte de la compasión, que es otra de las metodologías que también se utilizan dentro de la educación para la paz. La compasión no es el área de la lástima, ¿eh? La lástima es pensar que unos arriba y otros abajo. La claro, compasión es la capacidad humana de conectar con el corazón, incluso en momentos vulnerables como ahora, ¿no? sí, Y en el que dices, wow, ella igual que yo, ¿no? exacto. Yo igual que tú. ¿No? Nos conectamos en que me ha pasado a mí también, ¿no? Y entonces la vulnerabilidad es una de las grandes áreas del aprendizaje de la paz, pero nos enseñaron a no ser vulnerables. No sé quién se le ocurrió decir que el ser humano no era vulnerable cuando es Sí, profundamente vulnerable. Marshall claro. Rosenberg dice que somos como tan vulnerables como un conejito asustado, ¿no? Y entonces Así es.
reconocemos nuestra vulnerabilidad, podemos ir a esa parte humana, a esa parte donde yo conecto con el otro. Yo me reconozco como este ser humano que vive y muere. Es que nos morimos. O sea, ¿sabes? No sé quién nos dijo que éramos eternos. Pues no, no somos eternos, ni somos jóvenes por siempre. Somos bien humanos, tenemos ciclos de vida y muerte, tenemos Así ciclos es, de juventud y de no juventud, ¿no? ¿No? De adultos mayores. O sea, es como, cómo podemos entendernos en este proceso cada vez más humanizante, pero además más vulnerable. Y yo agradezco que lo hayas abierto, porque creo que cuando hablamos de educación para la paz, a mí a veces me dicen, pero ¿por qué te enojas? La última vez tuve un conflicto y también me decían, ¿y eso que eres de la paz? Y yo dije, pues, ¿qué tiene que ser de la paz? Pues, ¿no? O sea, soy bien humana también y me claro, reviso y cuido, pero hay momentos en que tampoco tenemos siempre las respuestas, pero que sí tenemos los espacios para tratar de cuidar y de no hacer un ciclo más de desconexión, ¿sabes? Como otro ciclo más donde yo me desconecto, pero que también es importante que así como veo mis violencias, veo mis paces. Entonces les recomiendo que tengan un diario de reconocer sus paces. De ahí el famoso diario de la gratitud, ¿no? Donde claro, pones que me 5 encanta. cosas que Sí, agradeces. sí, sí. Entonces un diario de paces incluiría las acciones, 5 cosas como para que las personas que nos escuchen sepan también no solo que se nos queden ahí de, ay, sí, ya vi mis violencias, ya vi mi vulnerabilidad, Sí, pero también vean sus paces, ¿no? Para equilibrar muy bien. cuáles son las 5 cosas que agradecen, cuáles son las cosas que reconoces en ti, ¿no? Cuáles son las cosas que sí tienes, que sí puedes, que sí eres, ¿no? Y que las vayas también escribiendo como una forma de irlas reconociendo. El ejercicio del espejo es súper increíble porque es con qué mirada también me veo. No nada más Claro, con la que veo al otro, sino con la que me veo a mí, cómo me doy este autorreconocimiento, ¿no? Cómo me estoy dando esta mirada. Pero también en este diario es muy interesante porque también podemos ir escribiendo justo aquello que me empieza a dar conexión. ¿Qué me da conexión? ¿No? O sea, pueden ser desde cosas no físicas, desde, por ejemplo, a mí me da mucha conexión abrazar a mi sobrina, ¿no? Es ujú, como de los momentos que cuando yo me siento que me desconecto y creo claro. que también hasta decimos momento de amor verdadero. Entonces nos abrazamos. Yo lo que hago desde el corazón es decirle te amo, ¿no? Es lo Así único que es. pienso. Entonces yo la abrazo, pongo su cabecita aquí y nada más le digo te amo, te amo, te amo. Y entonces es muy interesante porque ella era la que me decía, tía, ¿qué haces? Digo, ¿por qué? Dice, porque me haces que algo cambie. Claro, Y era lo así único que es. hacía, ¿no? Y entonces yo le digo, pues nada más te estoy diciendo que te amo. Y entonces ahora, ¿no? En ciertos momentos, ella llega corriendo y me dice, momento de amor verdadero. Nos abrazamos y ya. Y entonces, pero ahora también yo lo pido, le digo, ven, porque necesito momentos de amor verdadero. Claro, Entonces eso nos va dando como estrategias, como también de conexión, ¿no? Entonces, tener esta libreta como de ir visibilizando nuestras propias prácticas, nuestras propias también fortalezas, ¿no? Y que entender que es un proceso. Hay días que no van a así estar es. conectados, hay días que van a ser muy conectados y que esto es importante de tener recursos. Entonces, el día que esté bien desconectada, busco entre mis recursos que sí me dio conexión, digo, esto me dio conexión, ¿no? Y entonces lo hago. Pues tomar un baño así con música y no sé qué, me dio conexión y relajamiento, pues lo hago. Pues resulta que no ver noticias, ¿no? Antes de dormir, sino más bien leer un libro en el que me dé como más tranquilidad, duermo mejor. Pues entonces trato de ver la última noticia en la tarde y ya en la tarde, en la noche ya no va a cambiar tanto, ¿no? Entonces, Claro, pues, que por lo menos no sea con lo último que te duermas, ¿no? Entonces, cómo me estoy hidratando, o sea, cosas como de así este es. tipo, escribirlas parece absurdo, pero no, haces que el cerebro haga un ejercicio de registro para que en un momento de crisis o de desconexión tengas el recurso. Así es, Gloria. Creo que justamente con esto vamos a tener que terminar nuestro programa, ¿no? Con esta parte de sí, vemos nuestras violencias, pero también nuestras paces, ver y registrarlas, porque no es lo mismo pensar que pasarlo a algo tangible, ¿no? Y hagámoslo, yo lo voy a hacer, lo voy a tomar. He hecho el de gratitud, pero no había hecho el de mis paces. Entonces, es una gran técnica que nos va a ir generando también enfocarnos en otras cosas, porque muchas veces nosotros mismos somos quienes nos juzgamos más rudamente. Entonces, es la invitación aquí que nos hace nuestra gran invitada Gloria Barca, hagamos nuestro diario de paces y registremos estas cosas, estas acciones que generan paz tanto en lo íntimo, en lo familiar, como en lo social. Entonces, yo me despido, Gloria, te mando un fuerte abrazo, de verdad,
Siento que ha sido maravilloso para mí escucharte. No estoy hablando de nadie más. Yo sé que a los demás también les generará muchas cosas positivas el haberte escuchado el día de hoy, pero a mí en lo personal te lo agradezco. Eh, Ha sido un gran regalo para mí tenerte el día de hoy y pues te lanzo la invitación, ya te había dicho en otras ocasiones que nos puedas acompañar. Y pues sin más, algo que quieras decir para despedirte, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales o dónde pueden comunicarse contigo? Bueno, pues primero agradecerte, Areli, por la confianza y por la invitación, y también a Gerardo por confiar en estos temas. Le agradezco el que abra estos espacios, porque a veces parecen como un poco no tan fáciles. Entonces agradezco la confianza en estos temas, sobre todo porque son temas que van a ser cada vez más humanos y más necesarios para dar otras respuestas, ¿no? No es la respuesta, sino otras respuestas. Entonces, mi gran gratitud por esto. Les deseo que vaya muy bien este año y que sean muchos programas, que haya muchas personas que se conecten y que encuentren aquí otras respuestas. Y me gustaría solamente cerrar con que las paces son aquí y ahora, ¿no? Que son varias paces y que aunque estemos en momentos de muchas desconexiones o de muchas pérdidas o de violencias incluso, pues que es importante abrir estos espacios de conexión, de buscar recursos y que se vale pedir ayuda. Somos humanos y es en colectivo como vamos a transformarnos y que cuentan conmigo. Bueno, y contamos ahí también en esta red que estamos conformando. Me pueden Claro. encontrar como Gloria Ma A en Facebook, como glomamex arroba hotmail en correo o también en Instagram. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Arely. Gracias, pues nos despedimos el día de hoy. Me siento en un ambiente de paz, lo agradezco. Me despido el día de hoy. Esto fue La Caja de Pandora. Su servidora Arely Huitrón se despide, no sin antes mencionarles que nos escuchan en vivo por Radio Alfa martes y jueves a 2 de la tarde y los demás días en repetición también en el canal de YouTube terapeuta psicóloga Huitrón Betance y en Facebook terapeuta Arely Huitrón. Sin más por el momento, pues los invito a que volteen a verse también estas virtudes, estas paces y que las registremos para que eso siga siendo a dónde volteamos a ver. Entonces, pues me despido. Esto fue La Caja de Pandora. Su servidora Arely Huitrón les agradece.